Bien, entonces comenzamos con la segunda parte del video de Prashant G. Iyengar, Ashtanga Yoga comenzado, parte 1. Este es el video 256 de Prashant en el canal Iyengar Yoga Official, que es el canal oficial del Instituto del Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute de India, Pune. Ok, entonces habíamos hecho la primera parte, comenzamos con la segunda parte el día de hoy. One is familiar with the tapas because one is well aware of the fact that there must be uh, Entonces dice que uno es familiar con el tapas y que tenemos que ser conscientes de ser familiares tapas of the nature of kaya, vacha, manas. del tapas y la naturaleza del kaya, vacha y manas. And one is aware of the classical aspects of satsanga, sadhana sangha, shastra sangha. Y tenemos que ser conscientes de los aspectos clásicos del sadhana sangha, shastra sangha The ahar, vihar, achar, vichar aspects. y los aspectos ahar, vihar, achar, vichar. Que si no me equivoco, y esto lo pueden investigar, Prashantji lo menciona de cuando en cuando, y se trata tanto de lo que uno se dedica en su tiempo recreativo, de lo que uno habla, de lo que uno ingiere, etcétera. Hay que revisarlo, investigarlo, pero algunos aspectos de esos son los que menciona. And then the Bhagavad Gita gives the instructions, that being Y luego el Bhagavad Gita da las instrucciones, most prominent text on Yoga Shastra. siendo el Bhagavad Gita el más prominente texto dentro del cuerpo de conocimiento del yoga. Bhagavad Gita. So there we are told Entonces se nos dice en el Bhagavad Gita the triad is so important for que la triada es muy importante one's purification. para la purificación personal. And tapas is one of the three there. Y tapas es uno de los 3 que aparecen ahí. So what are those three aspects? Entonces, ¿qué son esos 3 aspectos? They are yajna, dana, tapas. Son yagna, dana y tapas. So for one who is Yoga Shastra Abhyasi, Entonces, para quien es un practicante de los conocimientos del yoga, one who is studying the Yoga Shastra Abhyasa, quien está estudiando el conocimiento del yoga como una práctica, one will become familiar with something very, very foundational aspect of yoga, entonces uno se va a volver familiar con un aspecto fundacional del yoga, muy fundacional, aspects of yoga such as the three principles, yajna, tales como los 3 principios, yajna, danam, tapas. danam y tapas. Because these are the three principles which purify the mind, purify the man, Entonces estos son los 3 principios que purifican la mente, purifican al ser humano, al hombre, purify the human being, and unless human being is purified, there is no way to really y a menos de que el ser humano sea purificado, no hay manera de commence classical yoga, authentic yoga, genuine yoga. no hay manera de poder comentar el yoga clásico, el yoga auténtico, el yoga genuino. Just because No de comentar, de comenzar. you are taught something as yoga, that doesn't mean your yoga has commenced. Y
Y si bien a uno se le puede haber enseñado algo que es como yoga, el yoga no ha comenzado realmente. O no significa que el yoga haya comenzado. So, Shastra Adhyanam, Entonces el Shastra Adhyanam, which was the starting point, que era el punto de inicio, will make one aware of this triad of principles which nos va a hacer conscientes de esta triada de principios is divulged by Bhagavad Gita, Yajna, Dana, Tapas. que es presentado por el Bhagavad Gita, que es el Yajna, Dhanam y Tapas. One will know the nuances of Yajna, Dana, Tapas, implications of Yajna, Dana, Tapas, Uno puede conocer las implicaciones, de qué se trata el Yajna, Dhanam, Tapas, and will understand what is to be practicing Yajna principles, what y puedes entender lo que es practicar los principios de Yajna, is to be practicing Dana principle, and que es practicar los principios de Dhanam, what is to be practicing Tapas principle. y que es practicar los principios de Tapas. So they are tapas, and therefore yoga can become a tapasya. Entonces está Tapas, y por lo tanto yoga puede convertirse en Tapasya. It can become tapascharya. Se puede convertir Tapas Sharira, si no me equivoco. Tapacharanam. Ahí hay otra mención, otro concepto. So at some stage, one out of those millions will think Entonces, en cierta etapa, uno de aquellos millones va a pensar, millones de personas, of adhering to tapacharanam. entonces va a pensar en adherir al Tapas Charanam. And you are aware of the fact that Bhagavad Gita also has mentioned that one out of millions Y también el Bhagavad Gita ha mencionado que uno de millones will take to yoga. va a tomar o adherirse al yoga. Manushyanam sahastreshu. So one out of sahastreshu means not 1,000, but and today it is perhaps millions. Entonces, ahí mencionó un término en sánscrito que está en el Bhagavad Gita, está citando del Bhagavad Gita y dice que ese término no significa 1000, sino que hoy en día quizás significa millones. Maybe in the time of Dwapar Yoga or Treta Yoga, Quizás en los yugas anteriores, los yugas de las eras, it might be one in thousands would quizás se refería a uno en miles be inclined to do yoga. Now, que estaría inclinado hacia el yoga. one in millions or billions will be inclined to do Hoy día uno en millones o billones va a estar inclinado a hacer yoga, authentic, genuine yoga. a yoga auténtico y genuino. Needless to say that the popular yoga has gone, it has spread like wildfire. Incluso mencionar que el yoga popular, ¿no?, se ha esparcido como un incendio forestal. Of course, but that is not really genuine and authentic yoga that you get in the world today. Pero eso no es el yoga auténtico y genuino, lo que encuentras en el mundo hoy. So there will be tapacharanam. The ardent student will be inclined to perform tapasyas Entonces el estudiante ardiente va a estar inclinado a ejecutar tapasya time and again. una y otra vez. Just as today there are intensive courses taking now and then Así como hoy en día hay cursos intensivos que se producen de vez en cuando for our time students of yoga, so something para para los estudiantes de yoga de nuestros tiempos. given intensely for 3 days and 7 days and 10 days and 15 days. Entonces se da intensivamente por 3 días o 7 días, 10 días, 15 días. So you know how it is demanding.
Entonces uno sabe cómo existe una demanda. When it is an intensive course, how it is demanding. Cuando es un curso intensivo, cómo es de demandante. So tapasya is something which is demanding, and therefore it is Entonces tapasya es algo que es demandante y por lo tanto done es hecho for a fixed period of time, por un periodo fijo de tiempo. and then it can be repeated. Y luego puede ser repetido. If not once a year, once in 2-3 years. Si no es una vez al año, puede ser cada 2 o 3 años. Because it will be that much demanding aspect. Porque va a ser así de demandante como aspecto. So there is a channel to really perform certain tapasyas Entonces hay un canal para poder realmente ejecutar ciertos tapasya in yoga. en el yoga. Ashtanga yoga in tapas form. El Ashtanga Yoga en la forma de tapas. So far we have considered yoga, Ashtanga yoga in adhyana form, Entonces hasta el momento hemos considerado el Ashtanga Yoga en la forma de Adhyana, Ashtanga yoga in abhyasa form, el Ashtanga Yoga en la forma de Abhyasa, and then like after graduation you go for super specialization and y luego de la graduación uno va por una super especialización, post graduation and super specialization. un posgrado y super especialización, Little graduated level is that you will go for. y con incluso con una pequeña graduación, un nivel de graduado, uno puede The tapa form, tapas form ir a por la forma de tapas, of yoga, yoga la forma de tapas del yoga, tapasya. el yoga tapasya. So the yoga will be more profoundly inculcated, Entonces el yoga va a estar más profundamente inculcado. imbibed. And then one will embark upon yoga charanam, the very achara, Y luego uno se va a embarcar en el yoga acharanam, el verdadero achara. the conduct of life will be more La conducta de la vida va a ser más, on the lines of yoga. va a ser más en los lineamientos, en las líneas de yoga, The principles, the values suggested by yoga. So a través de los principios y valores sugeridos por el yoga. life will be conducted on those principles Entonces la vida va a ser conducida en aquellos principios mismos. Then it will become almost dharma, Entonces luego se va a convertir casi en dharma, yoga dharma. en un yoga dharma. And then anushtanam will happen. Y luego va a ocurrir anushtanam. So point is, don't expect to know what is anushtanam so that you can straight Entonces el punto es que no esperes saber lo que es anushtanam, away go for anushtanam. de tal manera que puedas ir directamente hacia anushtanam. You don't qualify, we don't qualify. We'll have to Tú no calificas, nosotros no calificamos. go through all these run-up aspect. Nosotros vamos a través de todos estos aspectos que nos empiezan como a impulsar. Stages of various aspects. Etapas de distintos, variados aspectos. We cannot be taking a bypass No podemos tomar un bypass, unless someone is a born yogi like Shuka Mahamuni. a menos de que uno nazca como un yogi, como Shuka Natamuni, no estoy seguro del nombre, pero ahí mencionó a algún yogi que habrá tenido esa bendición. So that is what Mahamuni. can be given as a prelude to understand what is Anushtanam, where Entonces esto es lo que puede ser entregado como un preludio para poder entender lo que es Anushtanam. does it come? What is really Anushtanam? Then ¿Dónde ocurre? ¿Dónde viene? ¿Qué es realmente Anushtanam? what need not be told about it
¿Qué es lo que no se ha dicho al respecto? Because you will have been students of Dharma Shastra itself. Porque ustedes serán estudiantes del Dharma Shastra, del mismo Dharma Shastra. Adhyatma Shastra, Moksha Shastra, Dharma Shastra, Adhyatma Shastra, Moksha Shastra, Dharma Shastra, etc. etc. Then you will certainly know what is Anushtanam. Entonces, ciertamente, luego de eso, vas a saber lo que es Anushtanam. So, what is the framework of Anushtanam? So, Entonces, ¿cuál es el marco de referencia de Anushtanam? when yoga gets into that framework, Entonces, cuando yoga entra dentro de ese marco de referencia, Ashtanga Yoga, when it gets into or gets that frame of Anushtanam, entonces cuando el Ashtanga Yoga tiene ese marco de Anushtanam, that Anushtanam is going to consequently work on Ashuddhikshayaha. entonces el Anushtanam va a actuar consecuentemente en el Ashudikshayaha. Vamos a repetir a Prashanji. Estoy seguro del término. Consequently work on Ashuddhikshayaha. Ashudikshayaha. And Aviveka Khyati Jnanam. Y también ese otro término. Jnana Deepti Aviveka Khyatehe. So that is what the sutra is mentioning. Entonces eso es lo que está mencionando el sutra. So the point is that we have to take a lesson here, that we have to commit. Entonces el punto es que tenemos que tomar una lección, ¿no? Una clase. Commence Yoga Shastra Dhyanam. Aquí donde tenemos que comenzar nuestro Yoga Shastra Dhyanam. And not just learn yoga that is taught these days, Y no solo aprender el yoga que es enseñado en estos días, but we'll have to really go for Adhyanam, study formally entonces realmente tenemos que ir a estudiar formalmente Adhyanam, of Yoga Shastra, formalmente el Yoga Shastra, ¿no? the Yoga Parampara, El Yoga Parampara. Yoga Samskruti, Yoga Tattva Jnana. So, this is the enunciation to understand the first very Entonces este es el enunciado para poder entender la primera parte, first term in the sutra where we got stuck. el primer término en el sutra en el cual nos quedamos pegados. Yoganga Anushtanat. And to be reaching that plane, we will have to go through the stages that Entonces para poder alcanzar ese avión tenemos que ir a través de las etapas were just now mentioned. que acabo de mencionar. That is Yoga Adhyanam, Yoga Abhyasa, Yoga, que son Yoga Dhyanam, Yoga Abhyasa, Yoga Tapasya, Yoga Tapasya, Yoga Dharma Sevanam, Yoga Dharma and then Yoga Dharma Anushtanam. y luego el Yoga Dharma Anushtanam. So it is Yoganga Anushtanat means Yoga Dharma Anushtanat. Yoga should become Dharma, Entonces el yoga debería convertirse en Dharma and then Dharma needs Anushtanam. y luego el Dharma necesita Anushtanam. So therefore, the sutra can be understood in the light of our times. Entonces el sutra puede ser entendido en la luz de nuestros tiempos. Yoga Dharma Anushtanat Ashuddhikshaye Gnani Deeptihir Aviveka Khyate. Está leyendo el sutra. And not to say little jocularly, not by Yoganga Practisat. Voy a retroceder unos segundos. Estaba buscando el sutra en el libro. Say little jocularly, Entonces no es para decirlo de manera... No entendí bien el término que dijo. not to say little jocularly, Jocularly. No estoy seguro qué término es. Vamos a not ver. by Yoganga Practisat.
Because our yoga, I will do as much as I can. Entonces voy a saltarme de esa parte un poco porque no entendí muy bien el término que mencionó. Pero al respecto dice, porque nuestro yoga no es de hacer cuanto podemos o tanto como puedo. I will try as much as I can. O más bien, nuestro yoga, en nuestro yoga, en nuestra práctica, decimos voy a hacer tanto como puedo o voy a tratar tanto como puedo. That is our yoga. Y ese es nuestro yoga. Our yoga is all that we can be trying. Entonces nuestro yoga es todo aquello que podemos intentar. That becomes our yoga. Y eso se convierte en nuestro yoga. So it will be laughable to imagine Entonces daría risa imaginarse what Patanjali is mentioning in the sutra. Imaginarse lo que Patanjali está mencionando en el sutra. That's why little enunciation was given. Y es por eso que este pequeño enunciado fue entregado. So Patanjali says Yoganga Anushthanat. Entonces Patanjali dice que Yoganga Anushtanat, After Abhyasa there is sadhana. y luego de Abhyasa está sadhana, Yoganga kind of adhyanam, then yoganga abhyasa, yoganga sadhana, then ahí está mencionando de nuevo como las distintas etapas que mencionó hace un minuto atrás aproximadamente. yoganga tapas, and then yoganga dharma, then yoganga anushtanam. Y fue mencionando de nuevo hasta Yoganga Anushtanam. So somewhere a stage has to come that we will adhere to some kind of tapas. Entonces en algún momento tiene que venir una etapa que nos adhiera a algún tipo de tapas. For yama niyama asana pranayam pratyahara dharana dhyan samadhi. Ahí mencionó la Ashtanga Yoga, las distintas etapas. So these are all contents of tapas. Entonces todos estos son contenidos de tapas. It is not just practicing ahimsa, there is No es solo practicar ahimsa. content of the nature of ahimsa vrata. Entonces es el contenido de la naturaleza de la ahimsa vrata, And ahimsa tapas. y ahimsa tapas. Not just practicing satya, asteya, brahmacharya, No solo practicar satya, asteya y brahmacharya. but there is something content which can be tapas content. Entonces hay un contenido que puede ser un contenido de tapas. So we need to reach a level where we will Entonces tenemos que alcanzar un nivel donde try to understand what is ahimsa, tratemos de entender lo que es ahimsa, tapas, satya, ahimsa tapas, tapas, asteya, tapas, satya tapas, asteya tapas, brahmacharya, tapas, aparigraha, tapas, brahmacharya tapas, aparigraha tapas, shaucha, santosha as tapas. saushat, santosha como tapas. All these aspects of yoga rendered on the plane of Entonces todos estos aspectos de yoga están en el registro de tapas. So that will be an intermediary. Entonces eso va a ser un intermediario. So anyway, now we can proceed in comprehending the sutra Entonces podemos luego proceder en comprender el sutra after having given enunciation to yoganga anushtanam. luego de dar el enunciado de Yoganga Anushtanam. Then we are told about ashuddhikshaya. Luego se nos dice al respecto de Ashuddhikshaya. Now what is this ashuddhikshaya? ¿Qué es Ashuddhikshaya? Ashuddhikshaya precisely means kleshakshaya. Y ese término precisamente significa Kleshadikshaya. And before kleshakshaya, so many Entonces antes de eso
muchos, aspects of impurities have to be done away with. entonces muchos aspectos de las impurezas deben ser como eliminados. One must be getting freed from so many kinds of dirts of the psyche and Entonces uno tiene que poder liberarse de muchos variados tipos de mugres que hay en la psiquis consciousness y en la conciencia before embarking upon or feeling need of antes de embarcarse en sentir la necesidad klesha kshaya. de klesha kshaya. So before klesha kshaya there is klesha vritti kshaya. Entonces antes de eso está klesha vritti kshaya. We must first free ourselves from klesha vrittis, Entonces primero tenemos que poder eliminar los klesha vrittis, which are called shadripus, kama, krodha, lobha, moha, mada, matsaryam. ahí está mencionando los distintos tipos de vrittis. We need to get freed from these things. Kama is O los klesha. Está diciendo uno tiene que liberarse de estas cosas. desire, lust and passion. Como por ejemplo el kama, que es el deseo, la lujuria y la pasión. Krodha is anger, exasperation, Krodha, que es enojo, exasperación, infuriation. enfurecimiento. Lobha, greed and avarice. Loba, que es la greed, ¿no? Y greed, el término greed es de como codicia. Voy a buscarlo aquí rápidamente. Codicia, sí, correcto. Moha, infatuation, delusion. Moja, que es como un pensamiento ilusorio. Mada, ego, pride, arrogance, self-conceit. Moda, que es el ego, el orgullo, la arrogancia. Matsaryam, envy, jealousy, malice. Matsyaram, envidia, celos, malicia. So there are so many things that we must be getting rid of. Entonces hay muchas cosas de las cuales tenemos que liberarnos. So there are so many kinds of dirts in Entonces hay muchos variados tipos de mugres the kaya, vacha, manas aspects of our embodiment. en los aspectos del kaya, vacha y manas de nuestra encarnación. De nuevo, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, y lo que escuchamos, lo que está en nuestra mente. So kayi kamala, vachi kamala, manasi kamala. Entonces ahí menciona esos términos con la continuación de mala. Mala, que es como un desecho. So there are so many kinds of dirts, grosser kinds of dirts, Sí, hay muchos tipos de mugre y tipos más gruesos también de mugre, from which we must get rid of de los cuales tenemos que liberarnos. before we think of getting rid of kleshas, Antes de pensar en liberarnos de los kleshas, which are avidya, asmita, raga, dvesha, vinivesha. avidya, asmita, raga, avinivesha, avinivesha. So, Ashuddhi Kshaya in the sutra mentioned here is Entonces, Ashuddhikshaya en el sutra que es mencionado aquí Klesha Kshaya. es Klesha Kshaya. And it entails that, it implies that Implica que there are so many other kinds of dirts hay muchos otros tipos de mugres with which one must get rid of de las cuales tenemos que liberarnos. before one embarks upon getting rid of kleshas. Antes de embarcarse en el intentar liberarnos de los kleshas. And then Gnana Deeptihi. Y luego Jnana Diptihi, me parece. Vamos a escuchar de nuevo la pronunciación de Prashanji. And then Gnana Deeptihi. And the Gnana Deepti of the caliber of Viveka Khyati. Y luego ese término Jnana Diptihi, me parece, en el calibre de Viveka Kyati. Now, before the dawn of that wisdom, Entonces, antes del amanecer de esa sabiduría, which is called Viveka,
Aquí está Jnana Diptihi y Aviveka Kyati, se los voy a leer. Está en la página 208 de la traducción al español de los Yoga Sutras. Y Jnana, conocimiento, sabiduría, Diptihi, brilla, irradia, Aviveka Kyati, la esencia del conocimiento, la gloria del conocimiento. Entonces, conocimiento, la sabiduría brilla. En la traducción ya del sutra completo dice, la corona de sabiduría refulge gloriosa. Entonces, antes de este amanecer, dice Prashanji, Khyati, there are so many other aspects of wisdom which have to hay muchos otros aspectos de sabiduría dawn. que deben ser, que Because deben that amanecer. Muchos otros aspectos de sabiduría que deben amanecer. is the final blow up of the effulgence Porque esto es la última brote de brillo of the Jnana Deepa. del Jnana Dipa. Now, before it reaches that stage, there are so many things Entonces, antes de alcanzar ese estado, esa etapa, hay muchas otras cosas which must be diverged by Jnana Deepa. que deben ser como divergidas o deben surgir desde Jnana Dipa. So, the wisdom process must set in, Entonces, el proceso de sabiduría debe establecerse. and it culminates at Viveka Khyati. There is no further evolvement of wisdom process. This Y culmina en Viveka Kyati. No hay otro, más allá, otro proceso de evolución de la sabiduría. is culminative phase. Es una fase culminativa. So, being culminative phase, it can be understood that there are so many phases, Entonces, si es una fase culminativa, se puede entender, por lo tanto, que hay muchas fases, so many steps muchos peldaños to be taken before we go to the final step. para ser tomados antes de llegar al peldaño final Of Jnana Diptihi, del Jnana Diptihi, glowing and blowing de que brilla y crece to its maximum. hasta su máximo. So Viveka Khyati is ultimate phase of Jnana. Entonces, Viveka Kyati es la última fase de Jnana. And before the ultimate phase of Jnana comes up, we can Y antes de que brote esa última etapa de Jnana, very well understand there are various stages through which one has to go. entonces podemos muy bien entender que hay varias etapas a través de las cuales uno tiene que pasar. And for that, the various measures have to be taken. Y para eso variadas medidas deben ser tomadas. And that all happens by Shastra Adhyanam. Y todo aquellas ocurren a través del Shastra Adhyanam. That all happens by Satsanga, Sadhana Sangha, Shastra Todos surgen a través del Satsanga, Sadhana Sangha, Sangha, Shastra Sangha, Ahar, Vihar, Achar, Vichar, Ahar, Vihar, Achar, Vichar, Yagnya, Dana, Tapas. Yajna, Dana, Tapas. So that's a structure, a lofty structure raised up by Entonces esa es la estructura como con distintos niveles que fue desarrollada the por fundamentals of yoga, which las bases fundamentales del yoga. are, I repeat, I have been repeating, Yagna, Dana, Tapas. Entonces voy a repetir y lo he estado repitiendo. Yajna, Dana, Tapas. Then Satsanga, Sadhana Sangha, Shastra Luego Satsanga, Sadhana Sangha, Shastra Sangha, Sangha, and Ahar, Vihar, Achar, Vichar. Yahar, Vihar, Achar, Vichar. So we have often referred to these, Entonces muchas veces nos referimos a estos and they will raise up the lofty structure for y estos van a levantar los distintos niveles de la estructura ultimate pinnacle point
para alcanzar el pináculo, el último punto, to appear, which is Viveka Khyati. el último punto a aparecer, que es Viveka Khyati. So that is what the sutra is trying to convey. Entonces eso es lo que este sutra está tratando de transmitir. Recordemos que es el sutra 228. Yoga Sutras de Patanjali. So far we have tried to open out the sutra literally Entonces hasta este punto hemos tratado de abrir el sutra, what it means literalmente lo que significa and what it implies. y qué es lo que implica. So with that, Entonces con esto we will end the session today, vamos a concluir la sesión de hoy and in our next session y en nuestra próxima sesión we will try to further dig out the purport from this sutra entonces vamos a tratar de incluso llegar un poco más allá en el significado de este sutra or purport of this sutra. o el significado, claro, desde este sutra o de este sutra. So namaskar all of you. Se despide Prashanji. Bien, dejamos hasta acá por hoy entonces la sesión en la segunda parte del video 656. No, 665, perdón, 265, ahora sí. 265 del Ashtanga Yoga comenzado, parte 1 de Prashanji, segunda parte de la traducción al español, por mi lado, por mi parte. Muchas gracias por llegar hasta acá. Mi nombre es Cristóbal Altamirano y nos vemos en una próxima entrega.